Un encuentro es una cosa rara y maravillosa. Es pasar la vida del uno al otro mientras pasa la vida del uno al otro. Siéntese en la banca del parque, donde todos cabemos. Mucho se habla de la iglesia, se critica, se dicen muchas cosas, buenas, malas, no tan buenas, muy malas, y cada uno de los que hablan se sienten dueños de la verdad respecto a lo que están diciendo. Yo creo que es importante que nosotros conozcamos realmente qué es la iglesia, qué estamos haciendo desde la iglesia, qué entendemos cuando hablamos de iglesia. Y estamos refiriéndonos a la Iglesia Católica. Importante también hablar sobre ello. Hoy vamos a estar sentados en esta banca del parque hablando precisamente en una serie de podcasts que vamos a tener para el servicio de ustedes sobre el tema de la iglesia. Yo soy Marisol Garzón, una voz banca del Parque Radio, y me siento feliz de estar con ustedes. Hoy en compañía del profesor Osvaldo Martínez Cardoso. Él es educador popular, profesor de escuela primaria, tiene posgrados, tiene hasta doctorado, y para nosotros es un honor contar con él. Pero para mí creo que la presentación más bella es decir que es un gran amigo. Osvaldito, bienvenido a la banca del parque. Marisol, un saludo cordial para usted y para las personas que nos escuchan desde distintos lugares y desde distintos tiempos. Estoy muy contento de poder estar aquí para conversar de un tema actual, interesante y urgente para que quienes somos cristianos, para quienes estamos dentro de la iglesia, también entendamos nuestro lugar en este momento de ella. Bueno, creo que lo primero que hay que decir es expliquémosle a la gente qué es la iglesia, cómo nace la iglesia, cómo fue la experiencia de esos primeros cristianos. Yo invito a que salgamos del terreno de lo eminentemente conceptual, porque si así fuera, pues iglesia significa asamblea de personas, y en términos más etimológicos es la asamblea de personas libres, esa es la eclesía. Salirnos de allí implica más bien situarnos en la reflexión histórica y en la reflexión dada por el Evangelio, por los Evangelios, por los textos sagrados. Quiero plantear inicialmente dos líneas para definir qué es la iglesia. La iglesia es la evolución de las comunidades cristianas que surgieron del proyecto ministerial de Jesús. ¿Qué es eso? El paso de Jesús por la historia, el ministerio histórico que llamamos de Jesús, haya sido de 5, de 10, de 15, de 20 años, no hay una precisión exacta sobre esos tiempos. Lo que sí es cierto es que Jesús, en su paso por la historia, invitó a muchas personas a ser parte de un proyecto comunitario, un proyecto de comunidad que en los primeros años, ni siquiera siglos, en los primeros años, se llamó la comunidad del camino, quienes seguían el camino de Jesús. Y asimismo se llamaban hermanos y hermanas. Caemos entonces en otro concepto distinto al que planteé hace un instante, y es un concepto histórico, la comunidad de hermanos y de hermanas. La iglesia es la comunidad de hermanos y de hermanas, que con el tiempo, y ya lo veremos en otros episodios, fue evolucionando hacia lo que hoy se conoce y vivimos como iglesia. Esa es una primera línea. La segunda línea es que estos hermanos y hermanas tienen tres características comunes, y la comunidad de hermanos y hermanas se centra en tres componentes. Uno, la fe, es decir, creen en el proyecto de Jesús, que ha muerto, que fue perseguido, que fue crucificado y que ha resucitado y está presente. Ese principio de fe es lo que los une, y es una característica potente, fundamental, raizal, se podría decir, de estos primeros cristianos y cristianas. El segundo componente es que tienen una historia común,
no necesariamente que todos sean paisanos, que sean del mismo lugar, sino que han vivido una historia de persecución y de señalamiento en razón de su fe. O sea, la iglesia nace justamente perseguida, no nace como un acto público, sino nace como un acto clandestino, dada la persecución de las autoridades tanto judías como romanas del primer siglo. Entonces, esa historia común hace que se sientan más hermanos justamente porque son hermanos en la persecución, hermanos en el cuidarse, hermanos en el salvaguardar su integridad. Es una segunda característica. Y una tercera tiene que ver con la razón por la cual se encuentran, y es hacer memoria de Jesús. Y la memoria, que más adelante se convirtió en el rito, evolucionó al rito y a la Eucaristía que hoy tenemos, tenía que ver con recordar, eso es la memoria, recordar los hechos y las palabras que Jesús les había dicho a quienes lo conocieron. Y si no, para escuchar la transmisión de esos relatos que contaban quienes a su vez los habían recibido. Hacer memoria es fundamental, y por eso el rito que llamamos Eucaristía tiene que ver con la memoria de Jesús, no solamente del martirio, de la crucifixión, de la muerte, sino también con los hechos y palabras que Jesús pudo haberles dicho. Y para darle fuerza a esa memoria, a Jesús lo representaron en el alimento, en el pan, en el vino, en el pescado, en la comida compartida. Es el segundo componente de esa memoria. Era no solamente una memoria verbal, una memoria dicha, sino una memoria simbolizada en el alimento. Entonces, la Eucaristía que hoy tenemos los católicos es una evolución de esa esencia que es la memoria de Jesús, el memorial, y la participación en el alimento que representa a Jesús mismo. ¿Cómo fue la experiencia de esos primeros cristianos? Bueno, lo que hoy nosotros fácilmente podríamos conocer de la vida de los primeros cristianos y cristianas, lo tenemos en los evangelios, lo tenemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles como relato. O sea, si quisiéramos aproximarnos de entrada, sin mayores estudios, a la vida de esos primeros cristianos, pues ahí lo tenemos en los 4 evangelios y en el libro de los Hechos de los Apóstoles, mucho también en las cartas paulinas y en las cartas de Juan. Pero quisiera retomar de allí, justamente de esos relatos, 4 características que marcaron la vida de los primeros cristianos. Lo primero es la tristeza y el desconcierto, porque el hecho fundante de las comunidades cristianas es justamente la muerte de Jesús, la muerte en cruz, provocada, causada por las autoridades romanas, el poder del Imperio Romano del siglo I, y por las autoridades judías de entonces. Ese hecho, que es histórico y que está narrado en la historiografía extrabíblica también, va a generar en los primeros seguidores de Jesús tristeza y desconcierto. Y lo que ello implica es, tenemos miedo, estamos agobiados, es más, no queremos ni siquiera hablar de Jesús. Y en quienes lo conocieron y lo siguieron un poco desde más afuera, pues también hay negación, ¿no? No queremos saber nada de ese que hizo lo que hizo y por eso lo mataron. Es más, no queremos correr la misma suerte. Entonces, una característica de esos primeros cristianos es esa sensación, la sensación. Una segunda característica tiene que ver con las formas de sobrevivir ante esa tristeza y la persecución que fue efectiva. O sea, sí fue efectivo que históricamente, que una vez que Jesús muere, pues comienzan a buscar cristianos y cristianas, que no se llamaban entonces así, sino los seguidores del camino, los seguidores de Jesús,
comienzan a buscarlos o para detenerlos o para interrogarlos y también para ajusticiarlos en la cruz. Entonces nadie quiere terminar así, y por eso los primeros seguidores comienzan a dispersarse, a irse, a desplazarse y a ubicarse, a refugiarse en territorios cercanos a lo que era Palestina entonces. Esa es una segunda característica. Se tienen que ir perseguidos, y perseguidos porque la persecución sí es pública, es decir, hay edictos, hay mandatos, hay voces autorizadas que dicen que a los seguidores de Jesús pues hay que encontrarlos, porque hay que frenar ese fenómeno que había despertado Jesús y que era una incomodidad frente a las estructuras de poder, ellas religiosas, ellas políticas o ellas sociales. Es una segunda característica. Una tercera que quiero notar es que irse, desplazarse, huir, hubo que hacerlo en la clandestinidad. Entonces, una tercera característica. Esos primeros cristianos son clandestinos. Clandestinos se tienen que reunir a escondidas, tienen que ocultar su identidad, tienen que evitar moverse en las ciudades, pueblos, mercados, plazas que hay por allí, porque en cualquier lugar pueden haber personas que los delaten. Entonces se tienen que esconder, y es un esconderse consciente, o sea, nos escondemos en razón de nuestra fe para no negarla, justamente para no negar que somos parte del proyecto de Jesús. Y una última característica que podríamos anotar de estos primeros seguidores y seguidoras es que logran configurar un proyecto afectivo. Ahí está tal vez una de las esencias del cristianismo, es que es un proyecto de amor de guardarnos la espalda, que sería un principio casi que político, pero vivir juntos, compartir juntos el pan, eso que está bellamente narrado allá en el libro de los Hechos, no es solamente una bella narración, es una evidencia de un proyecto, que si duró mucho, duró poco, realmente eso no hay cómo comprobarlo, pero sí da cuenta de unos vínculos afectivos que se lograron después del asesinato violento de Jesús. Y esos primeros cristianos entonces van en la clandestinidad, perseguidos, tristes, acongojados, como hemos dicho, logran reunirse, encontrarse y crear vínculos. Y la materialización de ese vínculo va a estar, incurro en lo que dije hace un momento en la intervención anterior, en hacer memoria de Jesús y en agradecer compartiendo el pan. Si nosotros nos referimos a la jerarquía de la iglesia, ¿qué podemos decir? Es decir, ¿cómo está organizada esa iglesia? ¿Dónde estamos los cristianos de a pie? ¿Dónde quedan los religiosos? Porque uno incluso cuando está en la celebración oye orar por los sacerdotes, los religiosos. Las religiosas a veces ni las nombran. Pero ¿dónde estamos cada uno en esa jerarquía? Bien, para no desprendernos de la reflexión que veníamos haciendo, pues sí hay que decir que la más primitiva de las iglesias y de las comunidades no tenía jerarquía, justamente porque se consideraban hermanos iguales. Y ya estaba diciendo por qué razones iguales, porque tenían una historia común. Allí la jerarquía no es lo fundamental. Más adelante, dentro del mismo siglo I, cuando la iglesia comienza a expandir el proyecto, y eso en buena parte se debe a la sabiduría y a la valentía de un tal Pablo de Tarso, de un tal Pedro, que entendieron que no valía la pena quedarse hundidos en la tristeza, en el miedo, en la clandestinidad, sino que valía la pena empezar a anunciar, a invitar a otros y a otras a participar. Y entonces ahí ya se comienza a hablar de unas funciones, de unos roles, de unas responsabilidades dentro de la iglesia, porque no todos tenían ni la valentía, ni la capacidad, ni la decisión para ir a convocar a otras personas y comunidades a vincularse al proyecto. Entonces, los primeros roles, todavía no quiero referirme a jerarquías, tienen que ver con esa labor de ir. Serían roles apostólicos o roles misioneros, ¿no? De ir a invitar a otros a participar. Entonces, como unos se iban, otros se quedaban. ¿Y quiénes se quedaban? Pues se quedaban con unos servicios prácticos, pero necesarios. Y entre ellos,
preparar los alimentos, entre ellos asistir a los enfermos de dentro de la comunidad, entre ellos mantener viva la memoria, no escribiendo, pero sí contando los relatos. Esas labores fueron todas ellas funcionales para el interno, para la vida íntima de la comunidad. Más adelante se va a ver la necesidad de escribir, entonces pues no lo hacía todo el mundo, realmente lo hacían quienes tenían esa capacidad, esa habilidad. Entonces surgen otros roles como el de ir dejando por escrito esas memorias, y buena parte de los textos del Nuevo Testamento resultan en ese rol. Será solo a partir de la primera parte del primer siglo que se habla de unos roles instituidos dentro de la iglesia, y son dos. Uno, el de los diáconos, es el primer rol reconocido y que está, pues lo encuentra uno bellamente narrado en las cartas paulinas. Los diáconos son personas de un corazón solidario a quienes se les delega el servicio de repartir la comida a las personas que no pueden acercarse a recibirla. Inválidos, ancianos, enfermos, que no pueden hacerlo. Entonces su labor es ir a repartirles la comida. De suyo la palabra diácono significa el que sirve, y el que sirve las mesas concretamente. Bueno, entonces ahí hay otro rol, un rol que surge justamente por una necesidad que tiene la iglesia. Y el segundo rol es el de los ancianos, así con ese nombre, ancianos, que son los que saben. El episcopo, el obispo, es el anciano, el que sabe y el que tiene la responsabilidad de orientar la fe, mantener la unidad y la esperanza de esos primeros seguidores. Ahora, diáconos y obispos en el origen no son lo que hoy vemos, porque tal como lo hemos dicho, están en la clandestinidad, están perseguidos, o sea, no representan una dignidad, muy por el contrario, representan un riesgo enorme, porque en el marco de la persecución, pues sería a las primeras personas que se capturaba. De suyo, los primeros sucesores de Pedro fueron perseguidos y fueron martirizados por el Imperio Romano. Murieron torturados, no todos crucificados, pero bueno, con unas muertes terribles. Entonces ese papado inicial, si así quisiéramos verlo, es un papado martirial, ¿no? Los primeros 5 o 6 papas fueron sometidos a martirio. Allí la jerarquía tiene que ver más con los roles de servicio. Vamos a dar un salto a lo que hoy tenemos. Con la evolución social, política de la iglesia y económica también, esos roles se fueron convirtiendo en dignidades. Y entonces en el siglo IV la iglesia va a asumir el estilo de organización que tenía el Imperio Romano. Antes del siglo IV, la iglesia era totalmente diferente al Imperio Romano. Era la antípoda del Imperio Romano y pues por eso las persecuciones. En el siglo IV hay un fenómeno, y es que en un imperio en decadencia, un imperio romano derruido totalmente, el emperador Constantino asume el cristianismo como religión oficial del imperio. Y entonces trae el proyecto cristiano a la lógica imperial. Y allí las dos cosas se ven altamente afectadas. No me atrevo a decir beneficiadas, sino altamente afectadas. Y es que el cristianismo va a asumir lógicas y formas imperiales, y el imperio va a asumir lógicas y formas cristianas. Allí el papado comienza a ser entonces una representación de príncipe. Entonces el que antes era solamente el animador de la fe, pues tiene ahora un rol, un reconocimiento social, un reconocimiento político, un reconocimiento cultural, pues porque está instituido también por el imperio. Entonces tiene rol de príncipe. De ahí para abajo entonces se copia la jerarquía. Hay príncipes, hay duques, los cardenales, los obispos, los sacerdotes van a tener una similitud con esa jerarquía. Ojo, no digo que es esa jerarquía, es una similitud con esa jerarquía. Cuando el Imperio Romano desaparece totalmente, la iglesia queda altamente afectada por esa estructura, que nos acompaña hasta el día de hoy. ¿En qué sentido? En que
el Papa tiene un significado universal. Ya hoy no se hablaría de un poder universal. Hoy siglo XXI, no se hablaría de un poder universal, sino de un significado universal. Porque en otros momentos de la historia tuvo un poder universal. En la conquista, por ejemplo, de Europa a América, el Papa tenía tanto poder que podía decidir a quién se le entregaba un territorio nuevo y a quién no. O sea, era el Papa el que decidía. Entonces ahí había muchísimo poder. Hoy, más que poder, hay un significado universal. Y no en vano, a propósito de la muerte del Papa Francisco, pues distintos sectores del mundo, católico o no, se congregan justamente por el significado universal. Entonces, en ese orden de ideas, el Papa representa esa tradición de Pedro, de lo que significó Pedro. Y Pedro como el continuador histórico del proyecto de Jesús. Bueno, entonces, en la jerarquía de hoy sería más o menos así, ¿no? Entonces, el Papa sería el gran unificador del proyecto cristiano, el animador universal del proyecto cristiano y todo lo que conlleva ser ese animador. Establecer relaciones con otras culturas, relaciones con proyectos políticos, relaciones con proyectos económicos, porque el mundo de hoy se mueve así. Entonces, en la jerarquía, él estaría ahí, arriba o en primer lugar, ¿no? Por ahí más abajo estarían los cardenales, que representan el poder decisorio en la iglesia, a quienes pueden decidir, y nos acercamos ya a un cónclave, a una reunión, dedicaremos un capítulo también a ello, donde esos cardenales deciden lo que sigue en la iglesia desde el Papa mismo en adelante, quién será el nuevo Papa, pero pueden tomar otro tipo de decisiones, ¿no? Decisiones en términos de la disciplina de la iglesia, en términos de la reflexión de la iglesia, en términos de las decisiones para relacionarse con uno u otro campo religioso o social. Entonces, los cardenales representan la capacidad de decisión. Los obispos representan o significan o son los encargados de la animación de la fe y de la vida de las iglesias locales, las iglesias particulares. Entonces la jurisdicción no es solo un acto de gobierno, sino pues es una tarea que tienen ellos de ir liderando, animando, moviendo la fe de las iglesias particulares. Y los sacerdotes pues serían los que hacen el trabajo práctico, el trabajo pastoral, el ejercicio de base. Si nos damos cuenta, hay una línea eminentemente masculina allí que ha sido cuestionada y justificada, también muy justificado el cuestionamiento de esa línea masculina, porque ¿y cuál lugar ocupan, qué lugar tienen las mujeres en esa historia y qué lugar tienen los que no están ni como sacerdotes, ni como obispos, ni como papas, ¿no? Esta línea jerárquica que estoy planteando es una línea bastante clerical, en el sentido de que históricamente se entregó muchísimo poder real a los hombres. Las mujeres se han ido abriendo camino por fuera de esa línea, en lo teológico, en lo religioso, en lo pastoral, y desde ahí se le han planteado a la iglesia grandes retos. O sea, sobre la mesa hasta hoy el ministerio femenino, los ministerios femeninos, no necesariamente el ministerio sacerdotal, ¿no? Los ministerios que las mujeres tienen, los liderazgos que ellas tienen, y el papel de los laicos, de los que no somos ordenados y que tenemos unas posibilidades enormes de servir a la sociedad y a la iglesia. Eso para decir la síntesis que podría ser. Mujeres y laicos estamos por fuera de esa estructura jerárquica, no estamos adentro. Pero no por ello quiere decir que no podamos servir en la iglesia. Al contrario, tenemos unos retos enormes y unas libertades enormes que entrarían en tensión y en diferencia con algunas líneas conservadoras en la iglesia que consideran que no podemos ejercer esos ministerios. Vamos a continuar hablando de estos temas. Usted no se puede perder esta miniserie de podcasts que los encontrarán en bancadelparque.com y allí están todas nuestras redes sociales. ¿Qué tarea nos deja hoy? Justo hoy tenemos una tarea grande y es pensarnos como cristianos,
como creyentes, hermanos y hermanas, a propósito de lo que hemos hablado. La tarea no es solo sentirnos bautizados, que eso no está en cuestión, sino sentirnos hermanos y asumir esos legados históricos y profundos que nos deja el Papa Francisco, y es encontrar un hermano en todo ser humano, en todo ser vivo, y tratarlo como tal. Tenemos el reto, la tarea de hoy sería el reto de la fraternidad, sentirnos hermanos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en Banca del Parque Radio. Muchas gracias, Marisol, por esta invitación, y con todo el cariño y el aprecio del mundo podemos seguir conversando sobre estos temas tan importantes y tan interesantes. Es Osvaldo Martínez Cardoso, filósofo, teólogo y un hombre de mucha fe que se sentó con nosotros en la Banca del Parque. Y yo soy Marisol Garzón. Los dejo con toda la programación de Banca del Parque, radio online donde todos cabemos. Ahora la Banca del Parque queda sola. Los esperamos para un nuevo encuentro y seguir pasando la vida del uno al otro.